Reciban cada uno de ustedes un saludo muy especial, cordial, lleno de afecto y felicitándoles cada uno de ustedes por su asistencia, como también por su participación. Como se han fijado ustedes, yo envié una clase grabada en donde se hablaba sobre el método científico. Hemos venido ya trabajando con a tres sesiones. Y quizás si ustedes observan el texto, no ha avanzado, debido a que el método científico debemos, pues, conocerle, ¿no? Desde sus partes conceptuales. ¿Qué es método? ¿Qué es concepto? ¿Qué es la metodología? Para poder comprender el método deductivo, el método inductivo. La semana pasada me preocupé de enviarles el trabajo con con ejemplos claros, ejemplos clásicos, con silogismos. Hoy vamos a continuar con el método inductivo, pero antes quiero también repasar la parte de lo que se le envió. Entonces, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, en el texto no está, pero un día conversamos, cada uno de ustedes, y dijimos, vamos a ampliar un poquito la información para que ustedes tengan fuentes, tengan de dónde, pues, sacar material cuando les correspondan en cualquier momento. Como ya están grabados, ustedes pueden sacarlo de ahí, cualesquier interrogante que tengan. Vamos a irnos a la página no del texto, sino más bien de la clase de hoy. A ver, entonces tenemos. Ya. Se hablaba sobre el método, ¿no es cierto? Se hablaba sobre qué era el método científico que ustedes tienen en su texto. Tienen en su texto el método científico, ¿no es cierto? Sí, Licen. Ya. ¿Podría indicarme la página? 78 y 79, el método Ya, muy científico. bien. Entonces ahí está en la página 68 el método científico. Como les conversaba, yo traté de ampliarme un poquito más en lo que es la conceptualización. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es el método? ¿No? Hay que saber primero qué es método, ¿no? Para saber qué es un método inductivo, deductivo, científico. Un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, ¿no? Eso es el método. Es sistemático, es ordenado, es un proceso, ¿no es cierto? Para poder llegar a obtener un fin, obtener el objetivo, o obtener una conclusión. Tenemos una segunda definición que dice es un procedimiento que sigue para conseguir algo, ¿cierto? Ustedes saben, igualmente para lograr algo se parte de algo, ¿no es cierto? Entonces eso es, hay que seguirle, pero en el método hay que seguir un proceso sistemático. Luego en su mismo texto está escrito metodología. Veamos qué es la metodología. Antes voy a ingresar a unos compañeritos. Ya. Bienvenidos a quienes se integran a la clase. Metodología, conjunto de métodos. ¿Sí ve? Esta metodología ya es el conjunto de métodos que se sigue en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Entonces, mire, son conceptos que tenemos que tener claros. Acá tenemos ya los pasos de forma resumida, ¿no? Porque los pasos son muy explicados, debe ser muy amplios y no sintéticos la explicación, sino analíticos. Los pasos del método científico son el método, perdón, aquí venía ya con una forma de trabajo, ¿no? No sé si lo haría. Dice, hago una pregunta, o sea, vamos a realizar una pregunta primeramente, vamos luego a investigar el tema y sobre la pregunta y sobre el tema vamos a elaborarnos una hipótesis. Luego a esta hipótesis vamos a llevarlo al laboratorio
a realizar un experimento para ver si se cumple o no se cumple. Luego, una vez obtenido, vamos a analizar estos datos que se saquen de la hipótesis. Y luego vamos pues, a ir a una conclusión. Como son datos científicos, estos pueden ser comparados, repetidos. Como les decía alguna vez, pueden ser repetidos o comparados aquí en el Ecuador, como también en Europa, en cualquier parte del planeta. O sea, ese es un método científico, puede ser reproducido en cualquier lugar. Bueno, aquí tenemos ya el método científico, perdón, el método deductivo. Yo les daba una indicación aquí que vemos en estas imágenes, vamos avanzando un poquito ligero. ¿Qué vemos en esta imagen? Estrellas creo que son. ¿No es cierto? Es el universo, ¿sí? Es el universo. Entonces, el método deductivo parte de la totalidad, ¿sí? De la totalidad. Entonces, vemos el universo, pero no vamos a analizar sus planetas, su Vía Láctea, no vamos a analizar cada uno de lo que conforma el universo, ¿no es cierto? Entonces, el método deductivo parte de la totalidad para llegar a una conclusión. Aquí yo les puse un ejemplo de un motor, ¿sí ven? Entonces, eso también significa que el motor está compuesto de muchos elementos, de muchas partes, pero el método deductivo parte de la totalidad. El motor, nada más, ¿no? Claro que esto se clasifica, este método se clasifica en algo más, pero luego vamos a ver. Igual les puse a ustedes caja de ajedrez, es la totalidad, para que nos demos cuenta que el método deductivo parte de lo total. Y vamos a ver luego que también se divide en un silogismo con premisas, ¿sí? Ya. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas. O dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. Aquí tenemos para fijarnos por qué se dice que la conclusión se halla dentro de las propias premisas. Vamos a ver, este es un silogismo. La primera premisa dice, todos los hombres son, ¿qué son? A ver, trabaje Pedro. Lea usted, por favor, la primera premisa. Todos los hombres son mortales. Dígala, la segunda. Premisa 2. Aristóteles es un hombre. Conclusión. En consecuencia, Aristóteles es mortal. Ya, vamos abajo un poquito a trabajar también nosotros. Dice, todos los perros también son mortales, porque ningún perro creo que es eterno, ¿cierto? Por lo tanto, Bobby es un perro. La conclusión, ¿cuál sería? Ustedes que ya han hecho el deber, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Bobby es mortal. Bobby es mortal. Bobby es perro. Así de simple. Muy bien, a ver, usted le cogió. Entonces sería la conclusión. O sea, todos los perros son mortales, Bobby es un perro, por tanto, Bobby también es un mortal. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a bajar para unir. Ya. A ver, lea usted, compañerita, la que estaba ayudándome. Lea qué dice la primera premisa. Primera premisa, ninguna vaca puede volar. Premisa 2. Segunda premisa. Los animales que vuelan tienen alas. Conclusión. Las vacas no tienen alas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, porque las vacas no tienen alas. Igualmente tenemos aquí otro ejemplo. Vamos al tercer ejemplo, ya que este solamente es un repaso, una retroalimentación. Vamos a la tercera. Dice, los planetas son redondos. La Tierra es un planeta. ¿Cuál sería la conclusión? Son redondos. Pero completo. ¿La Tierra es redonda? Los planetas son redondos, la Tierra es un planeta. Por lo tanto, la conclusión sería... La Tierra es redonda. ¿La Tierra es redonda? La Tierra es... Redonda. Redonda, muy bien. Entonces, eso ve. Mira, entonces, solo es para explicarles de cómo el método deductivo parte de lo general, de esa misma premisa,
va a salir la conclusión. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a ver entonces ahora qué es el método deductivo. Como dice su teoría y en su texto mismo está, podemos apoyarnos con su texto. ¿Qué dice el método deductivo? Vamos a ver que otra persona participe. A ver, Franklin. Leen su texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice la parte teórica del método inductivo? Inductivo, ya no deductivo. Léalo, por favor. No tiene, tiene la página. Que lo lean. A ver. 3, 2, 1. Página 78 está. Ya, por favor, léalo. Ya le encontré. Dice, con la información que aportan casos concretos, elaboran una síntesis general aplicable a todos los casos similares. Va de la práctica general. A ver, dice. Vamos a ver, mis queridos. Perdón. Con la información que aportan casos concretos, dice, elabora una tesis general aplicable a todos los casos similares. Esto va de lo particular a lo general. ¿Se ve? Las fases de razonamiento inductivo son. Aquí nos da unas fases muy reducidas, ¿no? Entonces, a ellos también yo los amplié. Vamos a ver entonces en la parte teórica que tengo acá. Aquí primeramente vemos esta imagen, ¿cierto? Posiblemente hablemos de un virus, encontró un virus, va a hacer la investigación, va a ir de la observación. ¿Cuál es el primer paso? Lea por favor usted mismo el primer paso de la fase del proceso del método inductivo. ¿Cuál fue la primera? El primer paso. Tiene su texto, ahí está, fases del método inductivo. ¿Cuál es? Léalo, léalo. Observación de los hechos. A ver, Maritza, ¿está con su texto? Sí, observación de los hechos y clasificación de hechos Exactamente. ¿Sí concretos. Ahí estamos con la imagen, estamos observando en el laboratorio. Sí, estamos observando. El siguiente paso, ¿qué dice? Generalización de leyes. Ya, muy bien, generalización de leyes. Una vez hecho el análisis, vamos a generalizar la ley que vamos a sacar. Y el otro paso es... Formulación de predicciones. Muy bien. Ya. Eso es lo que tenemos. Pero yo no sé si está en su texto, les voy a leer un poquito sobre o ampliando la definición. Dice, la inducción, si hay, en su texto mismo está, ¿no? La inducción sí ayuda a ampliar el conocimiento, pues se llega a formular leyes generales que luego se aplican a casos similares. Sin embargo, con instrumentos más precisos, podrían llevar a una conclusión distinta a partir de los mismos hechos. Aquí le agregué una parte. Esta forma de razonamientos es muy valiosa, dado que incorporan la creatividad y permite arriesgar conclusiones. O sea, usted estudia un fenómeno, obtiene los datos y concluye, ¿sí? Se arriesga a decir esto es así. Además, es innovadora. Sí pueden someterse a análisis, pruebas y mecanismos de validación que posteriormente conduzcan a la verdad. Por eso el método inductivo forma parte del método científico, dado que sirve para expandir el conocimiento del mundo real que tenemos. Ya entonces, mire, el método científico, no nos olvidemos, utiliza
el método inductivo, porque parte de la observación, ¿no? El primer paso es partir de la observación para luego llevar pues a un análisis. Y luego se llegaría a la conclusión de lo que se hace, el que es el contrario del método deductivo. Parte de una, ¿no es cierto?, de una totalidad para llegar a una conclusión. Acá parte de un, como digamos, parte de, o inicia de elementos sueltos para luego llegar a la totalidad. Para un poquito más para comprender, vamos a bajar, acá tenemos el método deductivo. A ver, ayúdanos con una observación primeramente, con una observación, y luego vamos a hacer la lectura. A ver, señorita Luz. Leo el método inductivo. ¿Qué dice ese pequeño resumen? La que dice la inducción. Sí. La inducción sí ayuda a ampliar el conocimiento, pues se llega a formular leyes generales que luego se aplica a casos similares. Sin embargo, instrumentos más precisos podrían llevar a una conclusión distinta a partir de los mismos hechos. Ya. Usted está viendo la imagen aquí en la página que les indico. Sí. Esa parte también léalo. Método inductivo. Método inductivo. Se parte de observaciones para llegar a teorías. Ejemplo, observación 1. Se observan los perros. Patrón, los perros mueven la cola. Teoría, todos los perros mueven la cola. Ya, entonces mire, para que comprendamos mejor. El primero tiene la observación. ¿Qué hemos observado? Que los perros mueven la cola. Y luego sacamos una teoría que todos los perritos mueven la cola, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, yo os podría dejar, bueno, sí tenemos tiempo para ver, vean, estos son una parte teórica un poquito más amplia de la que tenemos en el texto. El primer paso era el observar el fenómeno de interés. Ya, en este caso, en el ejemplo anterior, ¿cuál era el fenómeno de interés que se observó? A ver, alguien, ¿cuál era el fenómeno de interés? Pongamos interés en la clase. Sobre de los perritos. Exactamente, que movían la cola, ¿no es cierto? Era la parte que observaba. El segundo paso, se establecen patrones posibles, dice. Esto quiere decir que a partir de la comparación y cotejo de los datos, se buscan en ellos alguna correlación, algún indicio que resulte revelador o que sea lo suficientemente común para suponerlo o llevarlo a una teoría ya amplia, general. El tercer paso, se construye una teoría. Finalmente, y basándonos en los patrones trazados, se componen una conclusión generalizadora. O sea, que intente dar cuenta de todos los posibles fenómenos similares. Es decir, cogiendo ese pequeño ejemplo del perrito que mueve la cola, ¿no es cierto? Hemos observado, hemos sacado una teoría. ¿Ya? La actividad que nos correspondería, pero antes vamos a ver con un compañero, esperemos que no solo hayamos. A ver, señorita Pamela, ¿podría establecer una diferencia entre método inductivo y método deductivo? Pamelita, establezca una diferencia entre método deductivo y método inductivo, a ver si es que hemos comprendido. ¿No me escucha? A ver, Kevin. Kevin. Que están sin audio, ¿no me escuchan? Pamela, Kevin. No estaban atendiendo.
Luz ya trabajó. Pedro, usted también trabajó, ¿verdad? Sí. Gloria. Gloria Morocho. Establezca una diferencia entre método deductivo e inductivo. Ya le hice en un minutito. ¿Cuál sería? El inductivo sería que aporta, por ejemplo, los casos concretos y elabora tesis en general, unas fases de razonamiento, generalización de leyes, Ya. predicciones, en cambio del deductivo me dijo, ¿no? Sí, sí, Por que haga ejemplo, una diferencia, decía, entre el método deductivo e inductivo, nada más. ya. Del deductivo sería, por ejemplo, que define, por ejemplo, un problema, la formulación y las consecuencias de deducción, esas cosas. Ya, está bien. Franklin, Ya. Franklin Musha, usted la misma pregunta. Diga, dice. Le preguntaba, ¿cuál es la diferencia Diga, entre dice. el método deductivo e inductivo? Hemos puesto muchos ejemplos, como usted vio. ¿Qué ejemplos dice? ¿O ejemplos? Puede poner ejemplo, o con un ejemplo también puede usted explicar. ¿Cómo sería? A ver, inductivo, inductivo. Un ejemplo. Mm, Gracias. Ya lo vamos a explicar, ampliar un poquito la explicación. A ver, Javier. Javiercito, ayúdenos con con ejemplo o con, como usted defina, cómo lo entienda, el método deductivo e inductivo. ¿No me escucha? A ver, David. He ido. Dígame, Lisa. Haga Ya está. una diferencia entre el método deductivo e inductivo. Ya, de método inductivo se refiere a todo lo que tenemos más o menos, que inducir viene de la palabra inducir. Es decir, si analizamos un ejemplo, la caja es cuadrada, sería las cajas son cuadradas, algo así. Y, Ya. el método vuelta inductivo significa que se tiene que analizar las cosas. No se puede decir, tal vez, un ejemplo, la caja es cuadrada cuando no se sabe el origen, como decirle, de la caja. Es decir, si la caja es cuadrada, tiene que ser cuadrada. No podemos decir la caja es redonda. Entonces trata de inducir, de ver un ejemplo, analizas la caja, ver lo que contiene la caja y ahí se podría inducir, Ya. se podría deducir. Gracias, David, gracias. Bueno, para una comprensión ligerísima, el método deductivo parte de las premisas generales para llegar a una conclusión y el método inductivo parte de elementos particulares, perdón la redundancia, para llegar a una generalización, ¿cierto? El uno parte de la totalidad para llegar a sus partes. El otro, como digamos, el otro inicia o comienza señalando sus elementos para llegar a la totalidad. Para la comprensión de esto, ya que teóricamente a veces no se logra comprender, pero tenemos aquí las imágenes que yo les puse. Podemos ver una vez más. A ver, vamos a ver ya. Acá tenemos, yo les ponía el ajedrez. El método inductivo parte de los elementos para llegar a la totalidad a una caja. Igual a que les puse también el motor. Son los elementos que representan el método inductivo para llegar a armar el motor. Sí, eso sería. Vamos a ver la actividad. También les voy a enviar y a sus grupos para que lo vean. Voy a poner la imagen, como esto queda ya grabado. La primera dice, establezca la diferencia entre el método inductivo y deductivo. Perdón, Eso aquí se está. hace en el libro, Lisa. He repetido aquí.
Ya lo voy a corregir. Eso se hace en el libro. A ver, deductivo. Deductivo e inductivo. Pero está claro, está clarísimo lo que les muestro, están todos los ejemplos. También está en su texto también qué es el método inductivo y qué es el método deductivo. Acá la otra responde las fases del razonamiento inductivo. Vamos a ver cuáles son las fases. También está en su texto. Creo que la tercera, ¿no? Esta escriba 2 ejemplos de argumentos inductivos. Eso ya tiene ustedes que leer un poquito la teoría y poder hacer la última pregunta. Voy a proceder a controlar la asistencia. Listo. Bien, como les había conversado, pues nos hemos detenido en esta parte de inicio del método, pero ya hemos de avanzar a la próxima clase con el nuevo tema. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un lindo domingo. Gracias, Licen, igualmente. Gracias, Lisa. Gracias, Gracias. Lisa, igualmente. Licenciado.